Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo fraternal de tu amigo y hermano Radamés Caraballo desde nuestro portal de Punto de Reflexión. Como pueden ver, estamos empleando como fondo de nuestro video imágenes de la organización patriótica y nacionalista Antigua Orden Dominicana y con ello su líder, Ángelo Vázquez, en virtud de que en los últimos días esta organización ha sido víctima de ataques, calumnias y jugadas sucias por parte del movimiento oportunista y reaccionario en la República Dominicana. Era de esperarse que todo esto ocurriese en algún momento, porque precisamente el movimiento patriótico y nacionalista en el país estaba un tanto disperso, cada quien haciendo lo suyo por su lado, sin que se produjera un llamamiento unitario, un discurso de convocatoria masiva en torno a las demandas nacionales en defensa de la soberanía nacional dominicana y en contra de los planes de la oligarquía dominicana y su ambiciosa política de contratación de manos de obra de inmigrantes haitianos, pero también de los planes de los países imperios capitalistas que buscan emplear el mecanismo de esa invasión constante y permanente de inmigrantes haitianos a República Dominicana, para ello crear una política de fusión donde se rompan todos los parámetros de la dominicanidad y de lo que es la idiosincrasia cultural en la República Dominicana. Para nadie es un secreto, y eso no es una lucha nueva, siempre hemos estado enfrentándonos a esos círculos retardatarios en la República Dominicana que no les importa para nada el destino de la nación dominicana, que así como han hecho por muchos años negociaciones con multinacionales, entregándoles nuestros recursos naturales, exponiendo todo lo que es la vida ecológica del país, todo lo que es la fauna, la flora, la vida de la gente, puesto que con esas explotaciones mineras se dañan los ríos, se contaminan todo y hasta han llegado al extremo y al abuso de querer robarle las tierras a los lugareños donde existen esas empresas. Ahí tenemos el caso de la Barrigol. Pero el momento que nos ocupa y de vital importancia es lo que tiene que ver con la soberanía nacional dominicana y la suplantación de la dominicanidad. Esto no es una lucha meramente contra una migración en sí, sino que esta es el instrumento de una política de conspiración abierta y sistemática por parte de esos países imperiocapitalistas. No es sorpresa para nadie la reacción que se está dando en estos momentos de esos sectores retardatarios, de esos sectores financiados a través de ONG para que sirvan de contraparte a la lucha del pueblo dominicano. La reacción de los dominicanos frente a la marcha en Friusa y la obligación del gobierno a tomar medidas estrictas en este sentido. La marcha del 24 de abril hacia el Palacio Nacional con una significativa participación del pueblo dominicano, donde no hubo ningún tipo de agresión a los bienes públicos ni privados, a la agresión a las personas, que no hubo ningún tipo de desorden que pueda presentarse como imagen negativa de una lucha cívica en el plano democrático, en el plano del respeto a los derechos de los demás, pero sobre todo en defensa del derecho que tienen los dominicanos a exigir se apliquen las políticas que tienen que ver con la seguridad nacional. Ese movimiento patriótico que está representado en la antigua orden dominicana, independientemente a que muchos dominicanos patriotas y nacionalistas no tengan los mismos lineamientos en materia de visión política que tienen ellos, porque obviamente es una organización conservadora con arraigo religioso, el hecho de que uno no sea conservador y no tenga ningún arraigo de tipo religioso
ni de ninguna otra cosa que no sea el vínculo de la lucha nacional, no implica que tengamos que estar cada quien por su lado. Para nosotros, la antigua orden dominicana ha hecho llamados unitarios, ha cumplido con lo pactado en cada uno de esos eventos. Pero yo quiero referirme de manera rápida a lo que suscitó el debate y que se haya remeniado la mata de las bocinas del gobierno y de los grupos de oposición que son parte de esa política antinacional del gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué han remeniado la mata y todas esas bocinas han comenzado a lanzar todo tipo de calumnias en torno a esta organización? La movilización del 24, más la concentración del 27 de abril, que fue el resultado de una provocación lanzada por un grupo de haitianos llamado Reconocido, que encabeza una persona que ostenta de manera ilegal e ilegítima documentos dominicanos, como es Ana Belique, una activista haitiana que toda la vida lo que ha dedicado desde que salió en la palestra pública aquí a desatar todo tipo de odios, tanto en el territorio nacional como fuera del país. Esta individuo ha estado financiada por la USAID, CIA, por George Soros, por los financiamientos de Canadá y de otros países de Europa. Para nadie es un secreto que esta gente vive para hacerle daño a la República Dominicana. Y por eso la antigua orden dominicana y el movimiento patriótico que acudió a ese llamado de Ángelo Vázquez y los dirigentes de la antigua orden, decidimos plantarnos en 20 en el Parque Independencia para impedir lo que ellos prometieron que iban a hacer, que era profanar una vez más el patrimonio patriótico del país, que es lo que le llaman el altar de la patria. Pero era obvio que había que tener pies de plomo, había que tener mucho cuidado en el manejo de esta actividad, porque detrás de todo esto se estaba armando un plan para hacerle daño a la organización. Y por eso es que cuando la dirección de Antigua Orden Dominicana recibe informaciones de inteligencia que le estaban haciendo a esa movilización de la falsa izquierda dominicana, inmediatamente decidieron retirarse del lugar porque ya habían logrado su cometido. Ustedes vieron cómo se quedaron elementos provocadores que obviamente no obedecían a la antigua orden dominicana. Y ahí están las pruebas, porque en cuanto eso pasó, ellos mismos se encargaron de filmarse video acusando de cobardía, de traición, de manipulación, de que se vendieron, porque lo que querían era provocar un enfrentamiento donde habían ciertamente niños, envejecientes y sencillamente dominicanos, porque era verdad que estaban preñados de haitianos, porque el plan era ese, era la provocación, porque ellos sabían que legalmente no tenían por qué incluir a esas hordas tribales haitianas en su manifestación de supuesta conmemoración del 60 aniversario de la Guerra Patria de Abril. Desde esa movilización del 24 de abril al Palacio y de la concentración en el Parque Independencia, nosotros enarbolamos las consignas que tenían que ver con las conmemoraciones patrióticas del país en ese momento. Lo hicimos porque no somos unos improvisados, porque no estamos parcializados ni sectarizados con una sola demanda social. Sabemos lo que nos corresponde como dominicanos, pero hay que tener en cuenta algo. Fíjense cómo Altagracia Salazar, Isa Conde, Manuel Salazar, Virtudes Álvarez, toda una plaga conocida bien por los dominicanos que lo único que han hecho toda la vida es vivir de la política sin dar un maldito golpe para mantener sus vidas. Parásitos, lúmpenes, promotores de las agendas pro aborto, promotores de la política del feminismo reaccionario, el feminismo burgués, promotores de los LGTB, que ahí mismo, donde aparece Virtudes Álvarez, ahí tienen ellos dicen una escuela multitemática y una biblioteca. No, tienen un centro LGTB, tienen un nido
de inmigrantes haitianos metidos allí. Ahí mismo donde se escondieron después que hicieron la tropelía que realizaron al finalizar su evento. Para nosotros no es sorpresa estos ataques a la antigua orden dominicana porque ya ellos lo han hecho durante todo el proceso. Esa marcha verde financiada por la USAID CIA para llevar a Abinader al poder y que se hiciera cargo de las agendas que ellos tenían en contra de la nación dominicana. Esa marcha verde la representaban esos grupos. Busquen las fotos, busquen los videos. Marcha verde la componían esos grupejos oportunistas. Algunos cobraron abiertamente y están enganchados en el gobierno. Otros están recibiendo sus beneficios a través de esas ONG y de favores políticos desde el gobierno de Luis Abinader. Ahí en esa marcha de esa falsa izquierda, que no saca ni una gata mía, estaba rellena de gente de Leonel Fernández y del PRM, que los envió Guido Gómez Mazara y que lo envió Farideh Sarraful y otros dirigentes del PRM que hacen coro a la política de haitianización del país. El hecho de que el gobierno haya estado creando toda una parafernalia en torno al problema migratorio todavía no es garantía de que se esté haciendo lo que tiene que hacerse. Nosotros queremos resultados y cuando estén los resultados le vamos a reconocer a quien sea, a Abinader y al que ellos quieran, que sí que están haciendo el trabajo, pero necesitamos ver que todos esos nichos de haitianos que hay en todo el país sean desmantelados, similar a como se hizo en Friusa o aún más, porque necesitamos resultados. No es verdad que un dominicano que se respete puede apoyar una política de haitianización que a los únicos que le favorece no es ni siquiera a los haitianos. Le favorece a la oligarquía reaccionaria, ambiciosa, explotadora, esclavista. Le favorece a los países imperios capitalistas que tienen su frontera limpia de esa migración haitiana. No hay presión. Claro, porque la presión está hacia la República Dominicana. No es verdad que nosotros tenemos que temerle para nada a que se afecte el turismo. ¿Cuál turismo? No, el turismo no es dominicano. El turismo es de esas élites extranjeras que usen la mano de obra dominicana, que respeten las políticas internas del país. Porque esto no es una lucha contra inmigrantes y ellos lo saben que no es así. Porque si fuera una lucha contra inmigrantes, la sangre estuviera rodando en territorio nacional. No es verdad que el racismo está en la República Dominicana. El racismo está en Haití. El racismo está en esa política migratoria del gobierno. El racismo está en esos empresarios ambiciosos que les roban el sudor a esos jornaleros y trabajadores haitianos. Pero también el racismo está en todos esos malos dominicanos que no les importa la vida que están pasando de miseria los trabajadores dominicanos porque sus plazas de trabajo se la han entregado a la mano de obra haitiana. Eso es el racismo que nosotros tenemos que combatir. Que mientras las parturientas dominicanas y los enfermos dominicanos que van a los hospitales no encuentran espacio para ser atendidos debidamente, no hay recursos porque se los consumen, porque se trata de miles de hordas tribales haitianas que por diversos medios llegan al país. Sí, la corrupción en la frontera, la corrupción de las autoridades, la ambición de dominicanos que le dan servicio, que le rentan, que le dan los trabajitos de mala muerte. Todo eso son los responsables y esos son los racistas, pero no los nacionalistas ni los patriotas, porque nosotros lo que buscamos es que se resuelva una situación para la República Dominicana y que le busquen solución a los problemas de Haití en Haití. No somos nosotros los responsables de resolver el problema haitiano. Son ellos o las comunidades internacionales que han tenido que ver, que han sido parte del desastre que vive esa nación. Nosotros también pagamos las consecuencias de todas esas malditas multinacionales, de esos países imperios capitalistas. No es verdad que vamos a ceder por el chantaje, por la presión. Al grupo Antigua Orden Dominicana, del cual yo no soy miembro,
pero respeto en lo absoluto el esfuerzo que están haciendo, la seriedad que le ponen a lo que están haciendo y la coherencia en cada uno de sus pronunciamientos y de comportamiento cuando deciden movilizarse o concentrarse. Todo el que se oponga a esas marchas, a las demandas que hace la antigua orden, con el respeto y la altura y la civilidad con que lo hace, es un reaccionario cómplice de la haitianización, de la explotación de los haitianos y de que esos empresarios corruptos se sigan llenando los bolsillos a costa del sudor de ellos y de la desgracia de la nación dominicana. Desde este portal de Punto de Reflexión, nuestro apoyo militante al 100%, y quiero aclararles ya al final a los amigos de la antigua orden dominicana. Esos izquierdistas de pacotilla no son comunistas, no son marxistas-leninistas, no caigan en ese juego. No lo llamen comunistas, no son comunistas. Un verdadero estudioso y practicante del marxismo-leninismo defiende la soberanía de su país, defiende el derecho del pueblo trabajador dominicano, defiende los principios fundamentales de la dominicanidad. Y eso no es desde ahora. Los verdaderos marxistas-leninistas vienen defendiendo eso de hace muchos años, esto no es nuevo. Quienes enfrentaron las intenciones de Ogui Pie, alias Peña Gómez, de ser presidente, fueron los marxistas-leninistas, mientras esos bandidos de la falsa izquierda, que están allí con una fundación llamada Maximiliano Gómez el Moreno y de Peña Gómez, porque son la misma cosa. Todo el tiempo han vivido en una mancuerna, han considerado a Peña Gómez parte de ellos, porque a esa gente no se les importa las consecuencias de que este país caiga en manos de la política de odio, de la política de suplantación de la dominicanidad por parte de esas hordas tribales y de la oligarquía que los dirige con fines espurios.